Gloria a Dios. Pues vamos a ir a 1 de Pedro capítulo 4, versículos, a partir del versículo 12, vamos a leer hasta el 19. Y el título de este estudio le puse Sufrimiento en las manos del Creador. Yo no sé qué sea mejor o qué crees tú que es mejor. ¿Sufrir en manos de tu enemigo o sufrir en manos de tu Creador? Cuando mis hijos se caen o se tropiezan o algún golpe, no van conmigo, van con su mamá. No sé por qué, o sea, no es que yo sea muy rudo, a lo mejor sí un poquito, pero van con su mamá, porque empiezan los chiquea, ¿no? Y yo no sé tú qué prefieras, sufrir en las manos de tu Creador. Estás en sufrimiento, pero en las manos de tu Creador. O prefieres sufrir en las manos de tu enemigo, ¿no? ¿Alguien? ¿Algún voluntario? No. Entonces, vamos a ver algo que es bien importante para nosotros en Pedro, que es cómo es que vamos a vivir el sufrimiento, no desde el sufrimiento como un castigo, ¿sí? Sino que es necesario que como cristianos pasemos por diversos sufrimientos y que tengamos esta experiencia, porque es ahí donde nuestro carácter es templado, es donde nuestro carácter es formado a la imagen de Cristo. No vamos a responder ante el sufrimiento de la misma manera cuando estamos en Cristo que cuando estamos en la carne. Y lo vamos a ver adelante que estar en la carne es ser un desobediente al Evangelio. Pero cuando estamos viviendo el sufrimiento en la voluntad de Dios, es bendición y es gozo. Así que vamos a empezar con este primer versículo. Y dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa os aconteciese. Fíjate qué importante es eso. Y el primer punto del estudio es: el sufrimiento no es extraño, es parte de nuestra vida en Cristo. No te sorprenda que estás pasando por fuegos de prueba. Y los fuegos de prueba pueden ser un sinfín de cosas. Hay muchas maneras en las que somos probados. Pero nosotros no debemos de ver el sufrimiento en Cristo como una maldición, ¿sí? No te extrañe. De repente le hemos dicho en otras ocasiones, se predica como que el cristiano, ven y resuelve tus problemas, ven y entonces ahora todo va a ser maravilloso, ven a la iglesia y mira, Cristo va a tener cuidado de ti y ya no vas a tener problemas. No es cierto. La Biblia nos dice que vamos a tener aflicción, pero antes de entrar a eso debemos entender esto, es que somos amados. Aún en el sufrimiento somos amados. Dios nos ama. Por eso Pedro empieza aquí: amado, no te sorprendas. Si estás pasando por un tema de un fuego de prueba, créeme, eres amado. A veces se nos olvida eso. A veces decimos: ¿por qué a mí? ¿Sí o no? ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Pero la primera razón es que eres amado. Porque eres amado es que te está pasando. A veces a nuestros hijos los disciplinamos. Y es una frase muy típica, ya muy escuchada, ¿no? Pero es que te amo, por eso te corrijo, ¿o no? Entonces debemos de ver que Dios no nos está abandonando en nuestras pruebas, sino que nos está mostrando su amor, nos está formando. Y desde esa manera nosotros ya podemos cambiarle el chip cuando estamos pasando por una situación complicada y por una situación difícil. Ahora, no debemos de sorprendernos del sufrimiento.
No es extraño que pasemos por ahí. La Biblia nos enseña todo lo contrario, a vivir una vida sin problemas, ¿sí? ¿Qué nos dice Juan 16:33? En el mundo tendréis aflicción, ¿sí? Acuérdense de eso. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El sufrimiento no es un accidente en la vida del creyente, es parte del plan y el propósito de Dios, siempre. Ahí está, Dios haciéndose presente en todo lo que nosotros estamos viviendo, aún en los momentos difíciles. Ahora, tenemos que hacer una distinción entre el fuego de prueba y el juicio por el pecado, ¿sí? Y es que el fuego de prueba, primeramente, no es para que nosotros seamos destruidos, ¿sí? No es para que venga la ira de Dios sobre nosotros y entonces venga y recibamos toda la ira de Dios. No, Jesús ya recibió el castigo por nuestros pecados. Pero entonces, a ver, explícame esto. ¿Cómo es que entonces tenemos que pasar por fuego de prueba? Bueno, el fuego de prueba es para ser purificado. ¿Qué implica esto? Ser refinado como el oro. El proceso más difícil de hacer una pieza de oro es la purificación. Hay, déjame decirlo así, escoria todavía en nosotros que necesita ser sacada para purificarnos por medio del fuego. Job capítulo 23:10 decía: cuando me haya probado, saldré como oro. Qué importante es esto. Cuando nosotros somos probados a través del sufrimiento, lo primero que Dios hace es fortalecer nuestra fe. Es decir, ¿crees? Si yo te digo, ¿tú crees en Dios? ¿Qué me respondes? ¿Sí? Pues ahí te va. Un poco de prueba para ver si es cierto que tu fe permanece, que tu fe está siendo fortalecida. Señor, qué difícil me estás poniendo eso. ¿Por qué lo estoy pasando? ¿Cómo puedo aprender de esto? Bueno, porque quiero hacerte a mi imagen, dice el Señor. Quiero hacerte más como Cristo. Cristo en Isaías 53, no está ahí en la imagen, pero en Isaías 53, Dios dice que Él era experimentado en quebranto. ¿Qué quiere decir eso? Que Él sabía muy bien qué significaba esto del quebranto. No solamente fue quebrantado en la cruz, durante su vida fue quebrantado. Vituperado, fue señalado, acusado. Lo intentaron matar. O sea, Él sabía muy bien cuál era el quebranto. Así que no podemos nosotros quejarnos de la prueba. O sea, si te duele, pues sí, duele. Pero recuerda que esa es la manera en la que Dios nos está formando. Te decía, esta semana vi cómo se hace un anillo. Y me pareció muy interesante que después de quemar el oro, de fundirlo y de limpiarlo, lo ponen como en una mesa y lo empiezan a pegar, a hacer como una lámina. Y pasa por ciertos rodillos para hacerlo una lámina. Y después de esa lámina lo moldean, le dan una forma, la forma del anillo, y luego le empiezan a pegar. O sea, para hacer una piedra preciosa, imagínate, necesita un montón de procesos. Ahora, si Dios no nos está abandonando durante el proceso, ¿qué es lo que significa estar pasando el sufrimiento? Ser perfeccionados. Nuestra mentalidad respecto al sufrimiento cambia cuando sabemos que a partir de eso Dios quiere sacar esa parte cristiana
que hay en mí. Quiere resaltar lo cristiano de lo que yo soy. Filipenses capítulo 1, versículo 29, dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Así de, no, esa concesión yo no la quiero, muchas gracias, ¿no? A veces como que nos hacemos hacia atrás, pero ¿qué es lo que dice? Tranquilo, estás en Él, estás en el Señor, tú estás en Jesús, estás en las manos del Creador. Entonces, no es extraño, al contrario, ¿qué nos dice el siguiente versículo? Versículo 13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y subraya ahí, gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Entonces, el punto número 2 es: gózate en el sufrimiento de Cristo. Gózate. O sea, no solamente no te extrañes, sino gózate. Pedro nos dice que nosotros debemos de alegrarnos cuando estamos sufriendo por seguir a Cristo. O sea, no es porque nos guste sufrir, ¿no? No es porque nos guste el dolor, no es ningún tipo de masoquismo. Es para entender que así como Jesús experimentó el quebranto y también fue rechazado y también sufrió por hacer la voluntad ¿de quién? Del Padre. Jesús fue maltratado. Él sufrió por hacer lo que era correcto. Así nosotros podemos pasar por estas situaciones que son complicadas, que son difíciles, que son dolorosas, pero porque nos va a mostrar que somos fieles a Dios. Esta es una marca que tenemos como cristianos. Le pertenecemos. Así dice, gózate. Gózate. Porque no solamente es el sufrimiento aquí, es porque viene una recompensa. ¿Qué es esa recompensa? Primeramente, el que somos formados, el que somos hechos como Cristo. Pero segunda recompensa es que nosotros vamos a tener la presencia de Dios con nosotros. Y lo vamos a ver ahorita a continuación, pero fíjate que dice Hebreos capítulo 3, 14. Porque somos hechos participantes de Cristo, o sea, somos hechos como de pertenencia de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Cuál es nuestra confianza? Que le veremos tal cual es. ¿Cuál es nuestra confianza? Que vamos a estar con Él en el cielo, en las nubes. ¿Cuál es nuestra confianza? Que vamos a disfrutar de su presencia. Ahora, de pronto pareciera que nada más queremos las riquezas de Cristo, pero no queremos los padecimientos de Cristo. Queremos las bendiciones, pero no queremos los sufrimientos. Pero cuando nosotros padecemos por Cristo y permanecemos en Él, entonces nuestra fe no solo es fortalecida, nuestra fe es evidencia para otros de que es real. Que nosotros obedecemos a Dios. Esto yo lo he dicho en varias ocasiones. En momentos de tensión y de dificultad junto con mi esposa, y estamos así a lo mejor en una discusión, y lo primero que le digo, a ver, en este momento es que somos cristianos. Porque es muy fácil ser cristiano cuando todo está dulce, ¿verdad? Cuando todo está bonito, cuando todo está así como alegre. Así de, no, yo soy cristiano, sí, y la batalla tuya, cantamos, ¿no? Está chido. Pero que cuando vienen los trancazos,
Que cuando viene el sufrimiento, ahí soy cristiano, ahí estoy reflejando que soy fiel a Cristo, ahí estoy reflejando que quiero ser parte de su sacrificio, ahí estoy diciéndole al Señor, Señor, yo quiero ser como tú, yo quiero parecerme a ti, yo quiero responder como tú respondiste cuando tú sufriste. ¿Cómo voy a responder? Pues justamente cuando me estoy peleando con mi esposa. Ahí tengo que responder. Y si me dicen, ay, eso que eres cristiano, tienes razón, soy cristiano. Tengo que responder como cristiano. Tengo que responder con un carácter amable. Tengo que responder con un carácter noble, manso, humilde. Pero es que ya no aguanto, mira cuántos enemigos tengo, me están diciendo cosas. Ajá. Y ahí es donde tú tienes que responder. Mantente gozoso de que estás pasando así. Así de, estoy sufriendo por causa de Cristo. Gloria a Dios. Significa que Cristo viene. Que Cristo viene por su iglesia. ¡Qué bueno! La Biblia nos dice que vamos a pasar por muchos sufrimientos porque la gloria del Señor se acerca. Romanos 8:18 dice, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así que lo que tú estás pasando es temporal. Cuando estaba yo haciendo esto venía a mi mente este dicho, ¿no? Que no hay mal que dure 100 años, ¿verdad? No solamente eso, bueno, eso es un dicho, no es bíblico. Es que Cristo viene. Es que su gloria viene. Así que cada sacrificio por Cristo va a ser recompensado cuando Él venga en su reino. Y si yo me muero en ese sufrimiento, ojo, y ahorita vamos a ver que una cosa es sufrir por Cristo y otra cosa es sufrir por el pecado, pero si yo estoy sufriendo en Cristo, entonces lo voy a ver cara a cara. Y esa es mi bendición. Por eso me puedo gozar. Por eso puedo estar con gran alegría, como dice el texto. Ahora, ¿alguien se puede gozar con gran alegría en medio de un dolor o una circunstancia? No, pareciera que no es fácil. Necesitamos el Espíritu de Dios. Ahora, sufrir por Cristo es una bendición, no una maldición. Pedro dice que somos bienaventurados si somos vituperados por el nombre de Cristo. ¿Por qué? ¿Qué dice el texto? Porque el Espíritu, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. O sea, no solamente es porque viene la gloria venidera, sino porque tenemos el Espíritu de Dios sobre nosotros. Mateo 5, 11 y 12 dice, bienaventurados sois porque cuando por mi causa os vituperen y os persigan, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Si el mundo nos rechaza, Dios nos aprueba. El Espíritu Santo está en nosotros, se fortalece cuando estamos ahí en medio del sufrimiento. Si somos nosotros avergonzados por causa del Evangelio, si la sociedad nos rechaza por causa del Evangelio, y ojo, recalco aquí, por causa del Evangelio, entonces eso debe ser una honra. Nuestra recompensa no nos la va a dar la gente. La gente que viene, que pasa y que a lo mejor no lo dudes, así como que ya señala aquí como que esta casa así de, es que ahí es una iglesita. Sí, pero... Y esos que nos señalan, esos que nos deshonran, ellos no nos dieron salvación. Ellos no nos dan su espíritu. Ellos no nos prometen su gloria.
es en medio del sufrimiento, con la gloriosa presencia del Espíritu de Dios, que nosotros podemos atravesarlo y saber que la recompensa viene después del sufrimiento. Que el Espíritu Santo nos perfecciona y que fortalece en lo que nosotros somos débiles. Segunda de Corintios 12:9 dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Si vas conmigo acá, estamos viendo cómo tener el glorioso Espíritu de Dios reposando sobre nosotros nos cambia completamente nuestra perspectiva acerca del sufrimiento. Ahora dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y entonces vemos este punto, el tercer punto, que es bendición o vergüenza. No todo sufrimiento es por Cristo, lo decíamos hace ratito. Hay que hacer una distinción clara en que no todo el sufrimiento que pasamos es honorable. Hay sufrimientos que son consecuencia del pecado. El que sufre por ser homicida o ladrón o malhechor es una consecuencia de su propia maldad. ¿Sí? Pero me gusta mucho cómo Pedro pone aquí en el mismo nivel del ladrón y el homicida y el malhechor a los metiches. Entonces, si tú sufres por andar de metiche, pues aguas, eso es vergüenza. Eso es vergonzoso. No es un tema que digas qué honra, ¿no? Es que están hablando mal de mí. Pues sí, pero tú andabas de chismoso, no te hagas. Entonces, si tú mientes, si tú robas, si tú pierdes la confianza de los demás y sufres por eso, entonces eso no glorifica a Dios, eso avergüenza. Pero sufrir como cristiano, eso es motivo de honra. Ahora déjame llevarte un poquito a la historia. En los tiempos de Pedro, ser llamado cristiano era un insulto. En la iglesia de Antioquía fue el primer lugar donde los señalaron de esa manera y les decían: es que eres cristiano. Ush, qué asco, guácala. Y ridiculizaban la fe. Ahora como cristianos, en la actualidad pareciera como que de pronto el ser cristiano ya es como moda. Y entonces hay muchos que se dicen cristianos que no lo son. Entonces de pronto ahí en el Instagram me salió una publicación de algo así, ya no me acuerdo qué era el video. El chiste es que entro en el perfil y dice, o sea, una ridiculez, ¿no? Pero ya saben que en el perfil tú pones tu descripción y pone amante de Jesús. Y así como, pero todo lo que tú estás poniendo aquí es de vergüenza. O sea, ya cualquiera se dice cristiano y ya con eso pareciera como que tienen salvación, ¿no? Pero la Biblia nos enseña eso. Fíjate, Romanos 1:16. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Si nosotros vivimos el evangelio, somos cristianos y hablan sobre nuestra fe, entonces es motivo de honra y de sentirnos orgullosos. Y que digan, es que ese es cristiano, por eso es así, por eso es raro, por eso es diferente. Es que este hermano es así porque es que él va a la iglesia.
si nosotros defendemos los principios bíblicos en nuestro trabajo, si defendemos los principios de la familia con nuestros amigos, con nuestras amistades, si defendemos el matrimonio en una sociedad que no lo hace y nos rechaza, eso debemos de tomarlo como honra. Debemos de mantener nuestra fe, aunque nuestra propia familia nos rechace por ser cristianos. Es que ya no me invitan a las fiestas. Es que ya nos ven feíto. ¿Por qué? Porque somos cristianos. Porque pareciera que entonces el vivir la fe es molesto para la gente. Y tú date cuenta. En mi experiencia, junto con mi esposa, nos hemos dado cuenta cómo gente se ha alejado de nosotros porque hemos plantado firmemente nuestra postura respecto a temas diversos. Y decimos, la Biblia dice esto. Y de pronto ya nos sacaron del grupo. O hicieron su grupo de WhatsApp aparte y ya no estamos nosotros, ¿no? Porque hemos declarado con firmeza cuál es nuestra fe. Mateo 10:22 dice: seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora, fíjate cómo dice el siguiente versículo, y vamos a avanzar con eso. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y ahí marca juicio, porque este juicio está más inclinado hacia la disciplina, ¿sí? Y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? El siguiente punto del estudio es: Dios empieza por su familia, por su casa. Dios disciplina primero a los que son suyos. Así que si tú estás pasando por una situación de sufrimiento por causa del Evangelio, si tú estás pasando por un tema, un fuego de prueba, eres de Dios. Eres de Dios. Porque Dios empieza siempre con los suyos. Dios trata primero con su familia, con sus hijos, antes de juzgar al mundo. Hebreos 12:6 dice: porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Muchos del Evangelio de la prosperidad se saltan este versículo, así como de, bueno, sí, disciplina y azotes, pero chiquitos, poquitos, o sea, por allá. Pero entendemos que el Señor, porque nos ama, nos disciplina. Porque somos sus hijos, nos disciplina. El juicio aquí no es condenación, es disciplina, es purificación. Si así es como nos va a nosotros, ¿cómo podrá irles a aquellos que son incrédulos? No sé si puse aquí Apocalipsis, sí. Apocalipsis 3:19 dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Ahora Pedro aquí en este pasaje nos está citando a Proverbios capítulo 11, donde está diciendo que en realidad el justo, el que es justificado por la obra de Jesucristo, aquel que sus pecados han sido perdonados, o sea, este no es un tema de salvación. Dice: el justo con dificultad se salva. ¿Qué quiere decir eso? No es de que el justo difícilmente se salve, sino lo que está diciendo es que el justo, a través de las dificultades y de los sufrimientos, va a llegar a la salvación.
No quiere decir que entonces yo tenga que pasar por sufrimientos para ser salvo, sino dice, porque eres salvo, vas a pasar por sufrimientos y por dificultades. El camino del discípulo está lleno de sacrificios. El camino del discípulo está lleno de dificultades, pero está lleno también de compromiso. Si tú has tomado la voluntad, has tomado la decisión de caminar en fe, de ser un discípulo de Cristo, entonces ten claridad, ten la certeza de que Dios te va a tomar como hijo, te va a amar y te va a pasar por eso. Así de, eso no está en las letras chiquitas del contrato, está en la primera cláusula. Si tú quieres ser mi discípulo, toma tu cruz, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Es lo que dice el Señor. Eso es lo primero que dice el Señor. Si nosotros tomamos el camino del discipulado, vamos a caminar a través de dificultades en los que somos formados a la imagen de Dios. ¿Sabes? Los momentos de bonanza no forjan el carácter. Son los momentos difíciles los que nos transforman. Son las decisiones que tomamos en los momentos difíciles las que marcan nuestro destino. Ser cristiano implica renunciar a placeres. Ser cristiano significa renunciar a caminos que no son sencillos. Pero vamos a saber de cierto que vale la pena tomar esas decisiones, porque el destino final es la vida eterna. El destino final es su gloria. Así que no despreciemos la disciplina del Señor. Es su amor. Mantengamos firmes nuestra fe, sabiendo que aunque es difícil el camino del discipulado, aunque es difícil el camino del ser cristiano, es seguro. Si esto es para el cristiano, ¿qué va a ser para el que no es cristiano? ¿Qué va a ser para aquel que no cree? ¿Qué va a ser para aquel que ha decidido desobedecer el Evangelio? Fíjate cómo dice, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Ahora, a lo mejor no solamente estoy hablando aquí del incrédulo, sino aquel que es creyente, pero que anda en la carne y anda desobedeciendo el Evangelio de Dios. Para ese entonces va a venir un juicio sobre su desobediencia. Aquí nadie se salva, ¿eh? Todos pasamos por el proceso de Dios. Todos pasamos por las manos del Señor. ¿Y sabes por qué Dios va a traer juicio a aquellos que no obedecen al Evangelio? Que aquellos que son creyentes pero que no obedecen el Evangelio. Porque los ama. Por eso. Porque los quiere traer a sí mismos. Los quiere traer a que caminen con Él y que tomen la decisión por Él. Ahora, último punto de este estudio, que es, ¿qué respuesta vamos a dar frente al sufrimiento? Dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Fíjate bien qué dice. ¿Que padecen según qué? ¿Qué dice? No dice que padecen por sus caprichos, o que padecen por sus malas decisiones, ¿verdad? O que padecen por su pecado, o que padecen por su maldad. Dice aquellos que padecen según la voluntad de Dios, aquellos que han respondido al llamado de Dios. En Romanos dice que todos los que aman a Dios, todas las cosas obran a bien, los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sí? ¿Al propósito de quién? De Dios.
Así que las cosas que nos ayudan a bien conforme a su voluntad, a su propósito, y si estoy pasando por algo para su propósito, entonces, ¿qué tengo que hacer si estoy pasando por eso? Encomendarme al fiel Creador. En medio del sufrimiento, deposita tu alma. ¿Te acuerdas que vimos acerca del alma hace unas semanas? El alma es nuestra mente y nuestras emociones, nuestra voluntad. Ponla como un depósito en el Señor. Salmo 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Encomendar tiene un significado que tiene que ver como aquel que deposita algo valioso en un lugar seguro, en unas manos seguras. Y sabes, Dios dice aquí el pasaje: encomienden sus almas al fiel Creador. ¿Sí? Lo primero que vemos es que Dios es fiel. Ponernos nuestras almas en el fiel Creador primero es saber que Él no me va a abandonar. Es saber que esta prueba no me está dejando ahí por capricho, por berrinche. Me está pasando por ahí porque Él es fiel a su palabra. Él es fiel, permanece fiel. Y lo segundo es que Él es creador. Y yo veía esto y decía, pues entonces no importa lo que esté pasando, porque si hay algo que estoy sufriendo porque no existe, entonces tengo a un Dios creador que puede hacer las cosas de lo que ¿cómo dice este pasaje? Lo que no es, las cosas que no son, como si fuesen. Cuando habla de la fe. Entonces, si hay algo que no es, tengo un Dios creador. Tengo un Dios creador que puede hacer las cosas que no son, que yo no veo, que yo no percibo, que yo estoy limitado. Tengo a un Dios creador. Y entonces yo voy a depositar mi alma en el fiel creador. Voy a depositar mi voluntad en el fiel Creador. Voy a poner, encomendar eso que yo estoy sintiendo, esto que yo estoy pensando, lo que tengo que decidir, lo voy a poner en las manos del fiel Creador. Lo primero que buscan mis hijos, y yo les hago esto constantemente, estamos en la plaza, en algún lado, y de repente agarran camino solos y me les escondo, y ahí los estoy viendo, y de repente volteo que nada más empiezan así, y ya, o sea, yo me estoy imaginando lo que están sintiendo. El corazón les empieza a latir fuerte y lo primero que hacen cuando me ven es que corren a mí y me abrazan y después se enojan. Principalmente Josué llora y ¿por qué me dejaste? Y le dije, no, tú te fuiste. Tú tienes que andar conmigo, no yo contigo. Es que no veniste. Yo estoy haciendo esto. Tienes que caminar conmigo cerquita. Pero siempre van, lo primero que hacen es me abrazan. Y ya que están ahí, ok, ya, se enojan. Ok, depositamos nuestra alma en el fiel Creador. Sabemos que ahí está, es el lugar más seguro que tenemos. Y por último cerramos con esto que dice, haz el bien. Ahora, no solamente es, pues confía en Dios. Estoy pasando por esto, sí, es que Dios me está pasando por este dolor y me quedo aquí lamentándome y llorando. ¿Eso dice? No. Si tú estás pasando por un fuego de prueba, confía en Dios, deposita tu alma en el fiel Creador, pero haz lo que es correcto. Hazlo bien, haz el bien a pesar del sufrimiento.
Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, a su tiempo segaremos y no desmayamos. Estar en el sufrimiento o estar en este fuego de prueba no es excusa para no hacer lo correcto, no es excusa para apartarnos de la voluntad de Dios. ¿Cómo vas a responder? ¿Con amargura? ¿Con venganza? ¿O vamos a seguir obrando en la justicia de Dios? Encomendemos nuestra vida a Dios. Confía en Dios, el fiel Creador, pero no te apartes de hacer lo que es correcto. No importa cuál es eso que tú estás pasando, Dios tiene su propósito. Y sabes, muchas ocasiones, y esto es igual en mi experiencia, no vas a salir de ese sufrimiento hasta que hagas lo correcto. Haz lo que tienes que hacer. Nos lamentamos mucho estando en el dolor y nos enfocamos tanto en lo que estamos sufriendo, pero no hacemos el bien. No hacemos lo que tenemos que hacer. No tomamos la decisión que tenemos que tomar. Camina, avanza, madura lo que tienes que hacer para que entonces tú puedas ver y recibir. Y después de esto tú puedas decir: ahora entiendo, ahora veo, ahora comprendo por qué Dios me pasó por esto. Ahora entiendo por qué Dios me hizo atravesar este desierto. Ahora comprendo que Dios lo que me quería hacer es llevar ante su gloria. Necesitamos caminar haciendo lo que es bueno. Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Porque no solamente hacemos el bien por hacer el bien y estar en paz con Dios, hacemos el bien porque también esto es testimonio para otros. Para enseñar a otros que el camino del discipulado es hacer el bien. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque nos has enseñado, Señor. Nos llevas a hacer el bien, a hacer lo que es correcto. Tú nos llevas, Señor, a obrar en bendición. A través del sufrimiento, a través del dolor, a través del pesar, a través, Señor, de estos procesos, tú nos transformas. Y Señor, ayúdanos a recordar que tú eres fiel, que tú eres el fiel Creador, que está ahí, Señor, para traernos la gloria venidera. En esta vida o en la venidera también, Señor. Señor, que no tomemos esto como un pretexto para hacer lo malo. Señor, si no es extraño que pasemos por fuegos de prueba, por disciplinas, Señor, solamente permítenos recordar que es que somos amados, hijos tuyos, escogidos por ti, y que somos transformados a tu imagen. Señor, gracias. Oramos en el nombre de Jesús.